la máscara de red. Ya verás para qué sirve. Entonces esta Y es la máscara de red y es un valor en teoría entre 0 y 32. O entre 1 y 32 también. Sí, cualquier valor ahí entre 1 y 32, matemáticamente. Pero en la realidad no hay un valor menor a 8 y no hay un valor mayor a 30. O sea que ese valor de Y será entre 8 y 30. ¿Ya? Hay una implementación de ciertos fabricantes para poder utilizar la máscara 31, pero no está extendida en todos los fabricantes. Así que no tiene mucho sentido que aprendamos de eso si no están en todos los fabricantes. Entonces, y además en una máscara de la 31 se pierde el concepto de la dirección de red y la dirección de roscas, ahí ya no existe, porque se utilizan todas, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué sirve la máscara de red? Para una dirección IP tiene dos partes. Bueno, realmente tres partes, que de una vez vamos a mencionar. Tiene la dirección de red, una dirección IP, versión 4, ¿no? Y aclaro, versión 4 porque en la versión 6 no hay la dirección de red. En IP versión 6 se llama la dirección de prefijo. ¿Sí? Entonces, lo que en IP versión 4 hablamos de la dirección de red, en IP versión 6 se llama la dirección de prefijo. Está mal que hablemos de la dirección de red en IP versión 6 porque eso no existe. Pero el objetivo es el mismo, cumplen la misma función. ¿Ya? En IP versión 6 prefijo o prefix y en IP versión 4 la dirección de red o la network address, como lo quieran llamar. ¿Ya? Luego está la parte de subred. Vamos a ponerle esto con rojo, porque no es que siempre existe, depende de cómo se haga el diseño. Yo puedo tener o no puedo tener la dirección de subred. Dentro de esta dirección IP, ¿no? Tengo aquí una dirección IP versión 4. Entonces, dentro de una dirección IP versión 4 voy a tener siempre una dirección de red, opcionalmente o casi siempre una dirección de subred y siempre una dirección de host. ¿Ya? Esas dos partes que están en color negro son obligatorias, siempre. Una dirección IP tendrá dirección de red, dirección de host. Y en ocasiones, opcionalmente, de hecho, muy frecuentemente en la realidad, hay la dirección de subred, pero teóricamente eso es opcional. En IP versión 6 también hay una dirección de subred, que también es opcional. Y en IP versión 6 también hay una dirección de host, pero aquí no se llama dirección de host, se llama el identificador de la interfaz, el Interface ID. Entonces, la dirección de host en IP versión 4 termina siendo el Interface ID de IP versión 6. Entonces, vuelvo y repito, en IP versión 6 no se habla de la dirección de host, se habla del Interface ID. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve la máscara de red? Para saber qué parte corresponde a la red y qué parte corresponde al host, básicamente. O sea, yo tengo una dirección aquí, no sé, ¿qué se me ocurre? 172.16.0.9/8, por ejemplo. ¿Ya? Digamos que tengo esa dirección IP. Entonces, yo tengo esta dirección IP, que son los 32 bits. Acuérdense que la dirección IP tiene 32 bits. Todavía no nos vamos a complicar con IP versión 6, que tiene 128 bits. Ahora, lo más simple que es 32 bits. Entonces, de estos 32 bits, yo debería saber qué parte corresponde a la red y qué parte corresponde al host. Ya, principalmente. Entonces, para eso sirve la máscara de red, que es este numerito que está aquí, ¿no? Máscara de red. Ya. Entonces, ¿qué dice eso? Que los 8 primeros bits corresponderán a la red y el resto de bits corresponderán al host. En este caso, estos serían los 8 primeros bits, ahí estarían los 8 primeros bits del numerito. O sea que esto sería la red. Y esos otros 24 bits, 8, 8 y 8, serían el host. Entonces sería la dirección del host de esa dirección IP. Y el 172 sería la dirección de red de esa dirección IP. Con esa máscara, obviamente, ¿no?
Ahora, digamos que no es 8, digamos que es 16, que son las máscaras comunes, ¿no? Entonces, las que son comunes es 8, 16 y 24. Y luego están las máscaras de subred que ya vamos a ir revisando. Exactamente lo mismo, ¿no? Ese 16, que significa que los primeros 16 bits de la dirección le corresponden a la red, o sea, 8 más 8, 16, significaría que eso es la dirección de red. Dirección de red, dirección de red. Y los restantes, que serían los otros 16 bits, corresponderían a la parte del host. Entonces, aquí sería host y esto sería host. ¿Ya? Y lo mismo para la otra máscara, ¿no? Que sería 24. Vamos a suponer que esto no es 16, sino ahora es 24. ¿Ya? Entonces, igualito. Ese 24 significa que los primeros 24 bits corresponden a la dirección de red. Y los últimos 8 bits corresponderían a la dirección de host. Me quedaría más o menos algo así. Ya. Lo que estamos haciendo con este ejemplo es el direccionamiento classless, que es el que usamos en la vida real. O sea, este es el que usamos. El que se desarrolló en 1980 hasta 1991, era el direccionamiento classful, donde ya el otro día conversamos que habían 5 clases, ¿no? Había la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. Y además ya dijimos que la clase E nunca se llegó a utilizar porque estas direcciones quedaron ahí experimentales. Y solamente se utilizaban estas 3 clases. ¿Ya? Pero eso ahora ya no existe, ya las direcciones ya no están clasificadas por clases. ¿Sí? Entonces, ahora lo que existe es este mecanismo de este mecanismo de direccionamiento llamado sin clase, sería la traducción de eso. Ahí no hay ninguna clase. Ahora, ¿cómo hace realmente ya el router, el dispositivo, para calcular la dirección de red? Entonces, supongamos que yo tengo lo siguiente, ¿no? Digamos que yo tengo aquí un router y este tiene, digamos que 3 interfaces. Ya, digamos que estas 3 interfaces. A cada una de las interfaces yo le tengo que asignar una dirección IP. Entonces le voy a llamar I1 a esta, le voy a llamar I2 y a esta le voy a llamar I3. Ya en la práctica vamos a ver que eso se termina convirtiendo en un nombre del puesto. Un puesto Ethernet, un puesto Fast Ethernet, un puesto Gigabit Ethernet, un puesto 10 Gigabit Ethernet, lo que corresponde. Entonces, supongamos que yo tengo la dirección I1, le tengo asignado 192.168.10.1/24. Al I2 le tengo asignado la 10.10.9.1/8. Y a la I3 le tengo asignado la 172.20.21/16. Vamos a poner eso. Ya. Entonces, el router para su funcionamiento tiene una herramienta muy importante. Bueno, tiene 2 herramientas realmente. Sí, que de hecho ya conversamos el otro día cuando empezamos a hablar de la capa de red. El router, para poder hacer toda su operación, tiene 2 espacios de memoria que se conocen como tablas. ¿Ya? La primera es la tabla de rutas y la segunda es la tabla de forwarding o de reenvío, si lo quieren llamar, quieren traducir ahí. Esas 2 tablas están en la memoria RAM de ese computador, que finalmente ahora es el router. De hecho, un router sigue siendo un computador, tiene memoria RAM, tiene procesador, tiene unidad de almacenamiento externo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La tabla de rutas es lo que se conoce como la RIB, la Routing Information Base, y esto se maneja a nivel de la capa 3 del modelo OSI, o a nivel de la capa 2 del modelo TCP/IP, como lo quieran ver. Y la tabla de forwarding, esto se conoce como la FIB, Forwarding Information Base, y esto está manejado a nivel de la capa 2. Y de hecho también ya dijimos que la RIB, por la tabla de rutas, la maneja el plano de control, o es gestionada por el plano de control, y la tabla de forwarding es manipulada por el plano de datos. ¿Ya? Entonces,
El plano de datos del router está trabajando a nivel de la capa 2 y el plano de control del router está trabajando a nivel de la capa 3. A nivel de la capa 3 hay una tabla, un espacio de memoria que se llama la FIB o la tabla de forwarding, y a nivel de capa 3 hay un espacio de memoria o una tabla que es la tabla de rutas. Finalmente, el 50% del trabajo lo hace la tabla de rutas y el 50% del trabajo lo hace la tabla de forwarding. Porque recuerden que finalmente el router tiene que decidir por qué interfaz enviar. Pero para poder construir la tabla de forwarding tiene que existir una tabla de ruta, si no, no es posible. No es al revés, no es que yo construyo primero o no es que el router construye primero la tabla de forwarding y a través de esa tabla construye la tabla de rutas, es al contrario. Primero se construye la tabla de rutas y con la información de la tabla de rutas se construye la tabla de forwarding. ¿Ya? O sea que es fundamental que ustedes construyan bien la tabla de rutas. Si está mal, en la tabla de forwarding van a empezar a tener problemas. ¿Ya? Entonces, en la tabla de rutas hay básicamente dos tipos de rutas. En la RIB, ¿no? Routing Information Base. Y ahí vamos a ir entendiendo por qué es importante la máscara de red. En la tabla de rutas hay las rutas que están directamente conectadas, vamos a poner DC, directamente conectadas. ¿Cuáles son las rutas directamente conectadas? Las redes directamente conectadas son las redes a las que pertenecen las interfaces. En este caso, la red a la que pertenece la interfaz I1, la red a la que pertenece la interfaz I3 y la red a la que pertenece la interfaz I2. Entonces, lo primerito que el router hace, ustedes prenden, le configuran las direcciones IP y lo primerito que el router hace es calcular las redes directamente conectadas. ¿Ya? ¿De dónde nace eso? De la configuración que ustedes tienen puesto dentro de las interfaces, que nosotros vamos a asumir que son esas de ahí. Luego vamos a entender por qué son esas direcciones y no otras. Y la otra información son de las redes remotas. Y es muy trivial el concepto, pero ¿qué es una red remota? Es una red que no está directamente conectada. Una red que no pertenece directamente al router. En este caso, el resto de rutas de los otros routers, esos serán redes remotas. ¿Ya? Y ahí viene la parte interesante, ¿no? Que es lo que vamos a empezar a conversar más adelante, ya, de hecho en la próxima clase. ¿Cómo se construye cómo logro aprender o cómo el router aprende una red remota? A través de enrutamiento estático y a través de enrutamiento dinámico. ¿Ya? El enrutamiento estático es que ustedes configuran las rutas, ustedes van escribiendo, ustedes van programando, ustedes le van diciendo al router por dónde debe enviar la información. Eso es lo que básicamente hace. Ya vamos a ver cómo es que se hace eso. Y el enrutamiento dinámico no es que no se hace configuración, se hace una configuración mínima y el resto del trabajo lo hacen automáticamente los routers. ¿Sí? Aquí en el enrutamiento estático ustedes trabajan al 100%, ustedes crean todo. El router no hace nada más que hacer caso a lo que dice la ruta estática. O sea que ustedes configuran mal la ruta estática, obviamente el router no tiene forma de darse cuenta y lo que va a hacer es comenzar a enviar tráfico por la ruta que ustedes le acaban de decir. ¿Ya? Se me ocurre en la vida real, en una red todavía mucho más peligrosa, una de transporte, ustedes le mandan a alguien, les preguntan, oiga, para llegar a tal lado, ¿qué hago? Entonces le dice, vaya aquí a una cuadra, vaya 2 cuadras y baje. Y se han olvidado que la última cuadra es contravía. Imagínense lo que puede llegar a pasar. Aquí pasa lo mismo. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo. En esa contravía puede ser que se chocaron 2 carros, en cada carro habían dos ocupantes y lo peor que puede llegar a pasar es que esos 4 ocupantes fallecieron. Pero piensen que este router está controlando las termocunas de 100 bebés en un hospital. Entonces crean mal la ruta y ya no son 4 personas, son 100 bebés. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Digamos que no es un router que está controlando el tema de telemedicina, sino es un router que está controlando algún proceso industrial, una planta por ahí. ¿Ya? El sistema de mantenimiento de las termoeléctricas en Machala, quien ha estado pagadas. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un sistema de monitoreo. Claro. Porque tienen que estar yendo a Machala. El ministro el otro día, no sé, a darse cuenta que una de las máquinas ha estado ni armada siquiera. Han comprado y ni han armado. Claro. Entonces es complicado que ustedes tengan que estar. Imagínense, trabajan en una empresa nacional y tienen que estar por todas las
Tal vez al principio sea bonito, voy a conocer el país. Después de un año se van a cansar de estar viajando cada rato, claro. Porque no es que de Riobamba no sé qué se me ocurre, Altena hay un avión. Y además ahora, ¿quién se va a subir a los aviones? Están cayéndose los helicópteros en la selva, ¿no es cierto? Entonces, complicado que ustedes tengan, les digo por experiencia, al principio van a querer viajar por todo el país, pero pasa un año y luego ya se van a cansar. Ya no van a querer. Entonces, ¿para qué? Ustedes implementan un sistema de monitoreo y tienen todo monitoreado. Y con eso tienen funcionando. Pero bueno, regresemos a lo nuestro, a lo que nos interesa. Digamos que esto controla un proceso industrial de un horno que está por ahí a unos cuantos kilómetros. Hacen mal una ruta, no llega la información del sensor y no hubo cómo encender el sistema de enfriamiento. Y ya se imaginarán lo que pasó, ¿no? Explotó, ¿no? Y alrededor hubieron casas. Entonces hay que tener mucho cuidado por una ruta. Que son las cosas que han pasado. Cuando Facebook se cayó la otra vez, era una ruta. Solamente que no era una ruta estática, era una ruta construida a través de un protocolo llamado BGP. Pero era una ruta. Entonces es porque la capa 8 fue, y de hecho, ustedes son los que van a dar más problemas a la red. Porque no se van a dar cuenta de las cosas que están haciendo cuando no aprenden bien. Claro, imagínense en ese ingeniero que no sabemos, la historia dice que ya nunca más se supo de él, el que le hizo perder no sé cuántos miles de millones a Facebook cuando se cayó todo el tema de casi un día. Imagínense cuánto pierde Facebook por hora. Ese ingeniero no va a poder pagar eso en su vida. Claro. Ni con 4 generaciones va a poder pagar lo que perdió Facebook. Estamos hablando de unos cuantos miles de millones. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una mala configuración. Hizo una mala configuración, publicó esa información hacia los demás routers y se olvidó de publicar la información para poder ingresar a monitorear el router. Y claro, como se olvidó de publicar eso, ya no podía ingresar. Y no es que en las redes grandes, no es que ustedes están sentados frente al router, eso normalmente no pasa. Ustedes siempre monitorean de manera remota. Ni siquiera aquí, vean, aquí en este pequeño edificio de una pequeña universidad de un pequeño país en el mundo. ¿No es cierto? Aquí arriba hay un equipo donde está toda la... los técnicos no están sentados trabajando ahí, es un cuarto frío. Entonces, ¿qué hacen los técnicos? Trabajan monitoreando de manera remota. Si hacen algo mal, bueno, aquí no hay problema, nos van con las llaves, abren, y además, en la universidad no hay problema. Ustedes les apagan el equipo, se quedan sin internet 5 minutos y regresan, no ha pasado nada. ¿No es cierto? Pero en otros ámbitos eso ya es realmente un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se construye, de cómo vamos a construir. ¿Qué es lo más fácil de construir? Las rutas estáticas. O sea, eso es lo más simple, porque el router no hace nada. Sí, él no tiene que calcular nada, automáticamente hace uso de lo que ya tienen ahí. En cambio, en el enrutamiento dinámico, ahí sí hay algoritmos. Aquí hay algoritmos matemáticos, ¿no? Todos son algoritmos matemáticos que ya necesitan una cantidad de procesamiento. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso de los algoritmos. Y ahí. Entonces, finalmente la dirección de red es muy importante, porque a través de esa dirección de red se van construyendo las rutas. ¿Ya? Entonces, los routers siempre calculan la dirección de red. Entonces, ¿cómo hacen? Lo que hacen es, toman la dirección IP, en ese caso de ahí, 192, 168, 10.1, ¿ya? Y lo siguiente que hacen es transformar ese número que está ahí en un número de 32 bits. Este 24 de aquí, lo que dice es que de los 32 bits, los primeros 24 están puestos a 1. Y de estos, vamos a poner acá, ¿no? De estos 24 bits, de los 22 bits que tienen la dirección de red y de los 32 bits que tienen la máscara de red, los primeros 24 están puestos a 1, todos los bits. O sea que, si ustedes hacen el cálculo, eso significaría 255, 255, 255 ceros. ¿Ya? Aquí en el 255 están 8 bits puestos a 1, aquí en el otro 255 están 8 bits puestos a 1, y aquí en el 255 están 8 bits puestos a 1. Entonces, acordarse de las posiciones, de los valores posicionales, ¿no? Que es 128, 64, 32,
16, 8, 4, 2 y 1. Ahí están 8 bits. Si no cuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría? Que aquí tengo 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits y 8 bits puestos a 1. ¿Ya? Si ustedes suman todo eso, ya saben, les va a salir 255. ¿Ya? Entonces, ¿y luego qué hace? Hace una operación antes. Siempre hace una operación antes. La operación lógica AND. Entonces, un número AND con 255 es el mismo número, 192. No me crean a mí, comprueben. ¿Sí? Yo les digo ahora que así es, pero si no me creen, comprueben. Y de hecho, no me crean, comprueben, verifiquen ustedes. No se queden con lo que les dice la persona que se para acá al frente. 168 AND 255 es del mismo número, 168. 10, 255 sería 10, y cualquier número AND 0 es 0. ¿Ya? Eso les va a terminar saliendo. Entonces, esta es la dirección de red. Entonces, ¿qué hace el router? El router dice, yo tengo mi tabla de rutas, y entonces, en principio tengo dos campos. Ya van a ver que luego hay más campos, ¿no? Pero en principio tengo dos campos. La interfaz, ¿ya? Y la red. Nos va a decir que la interfaz I1, I1 corresponde a la red 192.168.10.0/24. ¿Ya? ¿Qué más? Si hacemos el cálculo de la interfaz I2, hagamos la de la I2. Entonces, la de la I2 sería 10.10.9.1/8. Ese 8, ¿qué significa? Que los 8 primeros bits de la máscara de red están puestos a 1, o sea, 255.000. ¿No es cierto? Entonces sería 8. ¿Ya? Y ahí, nuevamente, el router hace el cálculo, ¿no? Ya dijimos que 10 AND 255 es 10. O un número AND 255 es el mismo número. Y un número AND 0 es 0. Ya entonces sería 0, 0, 0. Entonces lo que va a decir es que I2 corresponde a la red 10.0.0.0/8. Y el I3 ya está fácil. Siguiendo la secuencia, que sería 172.20.00/3. Entonces, para eso sirve, por eso es importantísimo la máscara de red. Si no existiera la máscara de red, tuviéramos serios problemas. Sería mucho más costoso computacionalmente calcularlo. Pero para eso funciona. Eso lo hacen permanentemente. Y de hecho, lo mismo se hace cuando hablamos de IP versión 6. Veamos el ejemplo, ¿no? Digamos que aquí tengo 2001, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2.9 y 2.A/64. Ya, llegamos ahí. La máscara de red en IP versión 6 no se llama máscara de red, ¿cómo se llama? Longitud de prefijo. Y la dirección de red en IP versión 6 no se llama dirección de red, se llama prefijo. Dirección de prefijo. Entonces, pero el propósito es lo mismo. Entonces, ¿qué hace la máscara de red en IP versión 4? Calcula la dirección de red. Para eso me sirve, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser lo mismo. Lo que le dice al router es, estos 64 primeros bits, eso corresponde a la dirección de red. Eso es lo que le interesa. Entonces, aquí habían 16. De hecho, la dirección de prefijo sería esta. Ya, esa es la dirección de prefijo. Entonces, ¿qué hace? Toma los primeros 64 bits. Ya vamos a entender por qué aquí hay 64 bits. De hecho, es una regla de escritura de las direcciones de IP versión 6. Pero lo que quiero ahora que quede claro es que la máscara de red en IP versión 4 y la longitud de prefijo en IP versión 6 sirven para lo mismo. En IP versión 4 para calcular la dirección de red, en IP versión 6 para calcular la dirección de prefijo. Y
Los routers utilizan en IP versión 4 la dirección de red y en IP versión 6 la dirección de prefijo para enrutar los paquetes, para poder enviar los paquetes hacia fuera de su red. ¿Yo? ¿Qué más? Otra dirección que también existe dentro de la dirección IP, bueno, no es muy utilizado, pero en la práctica no es que se utiliza mucho, ¿no? Es la dirección de broadcast. Entonces, dirección de broadcast. Pues toda dirección IP versión 4 tiene dirección de broadcast. En IP versión 6 eso ya no existe. En IP versión 6 la dirección de broadcast o el concepto de broadcast, eso ya no existe. ¿Sí? Eso desapareció. En IP versión 4 hay 3 tipos de comunicación. ¿Ya? En IP versión 4 hay la comunicación unicast. ¿Ya? La comunicación única sería una computadora o un dispositivo con otro dispositivo. O sea, si lo queremos, sería uno a uno, ¿no? Un computador con un servidor. O dos servidores, un servidor contra otro servidor. ¿Ya? Eso es comunicación únicas. ¿Ya? Las direcciones únicas pueden estar en el campo dirección de origen y además en el campo dirección de destino. ¿Ya? O sea, yo puedo tener una dirección única IP versión 4, tanto en la dirección en el campo de la cabecera dirección de origen y en el campo de la cabecera dirección de destino. Acordaránse que tanto para IP versión 4 como para IP versión 6 hay el campo dirección de origen, solo que en el un caso es de 32 bits y en el otro caso es de 128 bits. Luego está la comunicación multicast. La comunicación multicast se da entre un dispositivo y un conjunto de dispositivos del universo de dispositivos, si lo queremos llamar así. Vamos a ponerle así. Un subconjunto de N. Ya. O sea, este computador necesita enviar información solamente a este grupo de computadores. Y necesita enviar otra información a este otro grupo de computadores. Entonces, uno a un conjunto de todos es la comunicación multicast. Las direcciones de multicast solo pueden estar en el campo dirección de destino. Nunca puede estar una dirección multicast como dirección de origen. ¿Sí? Eso sería un error. ¿Ya? Y si en algún momento ustedes se dan cuenta de que en la dirección de origen del paquete IP versión 4 hay una dirección de multicast, eso es un problema. Algo está pasando, está funcionando inadecuadamente las direcciones, ¿no? Porque esto no puede pasar. O sea, la dirección de multicast, recordaránse que las direcciones de multicast son las que empiezan en 224 hasta la 239. ¿Ya? Entonces, ese es el rango de las direcciones de multicast, ¿no? Y las direcciones únicas son las direcciones que empiezan desde la 0 hasta la 223. Cualquier dirección entre la 0 y la 223 puede estar en el campo de origen o en el campo de destino, porque son direcciones únicas. Y las direcciones entre la 224 y la 239 son las direcciones múltiples. Y esas direcciones van a estar solamente en el campo de destino, no puede estar en el campo de origen. O sea que finalmente la dirección de origen de una comunicación multicast es una dirección única, ¿no? Claro. O sea, de esta computadora a este grupo de computadores. Esa es la idea. ¿Ya? Y luego hay el concepto de la dirección de broadcast. ¿Ya? Entonces, la comunicación de broadcast es una comunicación entre este dispositivo y todos los dispositivos de la red. En este caso, 1 a n. En multicast, 1 a un subconjunto de n. Y en broadcast, 1 a todo el conjunto. ¿Ya? Y lo mismo. En el caso de que necesitemos, esta dirección de broadcast va a estar siempre en la dirección de destino. Y normalmente esta es la dirección. Bueno, aquí hay dos opciones, ¿no? Aquí hay dos opciones. El broadcast general, que es
la dirección 255, 255, 255, 255, esa es la dirección de broadcast general, o la dirección de broadcast de cada dirección IP. La dirección de broadcast de la dirección IP. ¿Ya? Entonces, es importante que se entienda cómo es que se calcula la dirección de broadcast. Entonces, está facilito. ¿Cómo se calcula? La regla dice que si yo tengo la dirección 192, 168, 10.1, 24. Ya. Ese 24 ya quedó claro que eran los primeros 24 bits para la parte de red y los últimos 8 bits para la parte de host. La regla dice que en la parte de host ponga todos a unos y ese cálculo es la dirección de broadcast. Entonces en este caso, ¿cómo me quedaría? 192, 168, 10, hasta ahí es la dirección de red, ¿no es cierto? Por este 24, no se olviden, esos 24 dice, los primeros 24 bits de esa dirección es una dirección de broadcast. Y los últimos 8 bits que me quedan, si yo le pongo todos a unos, ahí tengo la dirección de broadcast. Para calcular la dirección de red, ¿sí? La otra forma, aparte de hacer el LAN, es que en la parte de host se pone todos a cero. Claro. Entonces, ahí yo ya tengo claramente esta dirección, ¿no? 192, 168, 10 punto. Si todos los 8 bits están puestos a ceros, ¿cuánto significaría ahí? Cero, ¿no? Cero, ahí está. Claro, el router no hace eso. El router, ¿qué hace? O el computador, ¿qué hace? Hace la operación AND. Para poder obtener esta dirección, hace la operación AND. Para nosotros es fácil porque la regla dice en la parte de host ponga todos a ceros y ya nosotros ponemos a cero. Pero en el computador se hace la operación AND permanentemente. Ya, entonces esta es la dirección de broadcast y esta es la dirección de red. Broadcast y red. Y aquí algo importante. Estas dos direcciones no pueden ser asignadas a un dispositivo, a un host. O sea, si yo quiero configurar un host, ¿qué es un host? Cualquier dispositivo al que le puedo configurar los parámetros de IP versión 4 y ahora los parámetros de IP versión 6. Finalmente termina siendo lo mismo, un host. ¿Ya? Entonces, yo no le puedo configurar a un dispositivo con esas dos direcciones, con la dirección de red y con la dirección de host. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Acordarse esa partecita. Entonces, ¿cuál es el espacio de direcciones disponibles? Digamos que yo tengo esta dirección de red, esta dirección de host. Esta es una dirección IP completita. Porque no es 0, no es la de red, y no es 255, tampoco es la de host. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber el espacio de direcciones que tengo disponible, la ecuación es la siguiente, ¿no? La expresión es la siguiente, 2 elevado a la n, ese sería el número total de direcciones disponibles. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos bits tengo para la parte de host? N es el número de bits de la dirección que corresponde a la parte de host. Entonces, si es un 24, ya sabemos que es de este último byte, ahí estaría la parte de host. ¿Cuántos bits hay en ese byte? 8 bits. Entonces, si yo quiero saber de esta dirección, ¿cuál es el rango total de direcciones? Sería 2 elevado a la n, 2 elevado a la 8, que me daría 256, ¿no? 2 elevado a la 8. ¿Ya? Ese es el número total. Pero ya estamos diciendo que de ese número total hay dos direcciones que no se pueden utilizar. Entonces, a nosotros realmente lo que nos interesa es el número de direcciones válidas. Entonces, el número de direcciones válidas es 2 elevado a la n menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque la primera es la de red y la segunda es la de broadcast, que no se utiliza. Entonces, en este caso, ¿cuánto me daría? Está facilito, 254. ¿No es cierto? ¿Ya? Porque sería 256 menos 2, obviamente. O sea que, aparte de esta dirección, ¿cuántas más puedo utilizar? ¿Cuántas más puedo utilizar? Aparte de la que ya está usada, ¿no? Que sería la punto 1. ¿Cuántas más puedo utilizar? 253. Porque ya tengo utilizada una. No puedo utilizar más de eso. ¿Ya? Digamos que tengo la dirección, vamos a poner acá. Digamos que tengo la dirección
172.1690.254/16. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber la dirección de broadcast primero, la dirección de red primerito, ¿no? Vamos ahí, hagamos esa parte. Dirección de red, ya está claro, ¿no? Entonces, la parte de host se ponen a ceros. Este 16, ¿qué le dice? Que los primeros 16 bits es red, y lo otro es host. Ya, primero identificamos esa parte. Por ese 16, hace un rato era 24. Y en el 24 quedaba claro que esto era red, esto era red, esto era red, y lo de acá era host. ¿Ya? Acuérdense que la suma de los bits de la parte de red más la parte de host tiene que darles 32. Todos los bits de la parte de red más la parte de host tiene que darme siempre 32. No me puede dar ni más ni menos, tiene que ser exacto, 32. ¿Sí? Así es que si en algún momento le está dando un valor que no es 32, está mal, hagan bien el ejercicio, está equivocado el ejercicio. La suma de los bits para la parte de red más la suma de los bits para la parte de host siempre, tiene que dar siempre 32. Y de hecho ya vamos a hacer más adelante, ¿no? La suma de la parte de red más la suma de la parte de subred más la suma de la parte de host igual tiene que dar 32. Porque la dirección IP versión 4 tiene 32 bits, no puede ser más de eso. Ya. Y tampoco puede ser menos, ¿no? Claro, no puede ser menos, tampoco tiene que ser exacto 32. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo calculo la dirección de red? La parte de host ponga ceros. Entonces, 172.16.00. Ya está, facilísimo. ¿Qué más dice? La parte de host puestos a 1 es la dirección de broadcast. Igual, facilísimo. 172.16.255.255. ¿Ya? Y luego dice, ¿cuál es el número de direcciones válidas? ¿Cuál es el número de direcciones válidas? Sería 2 elevado a la 16 menos 2. ¿Cuánto es 2 elevado a la 16 menos 2? 65.534. A ver, ¿cuánto? 65.534 debería ser, ¿no? Porque si 2 elevado a la 16 me da 65.536. ¿Ya? Menos 2 direcciones que no se pueden utilizar. Vean ahí. O sea, si alguna red tiene este prefijo, tiene bastante. La Politécnica no va a avanzar a terminarse eso. Claro. No tenemos 65.000 dispositivos. Probablemente tengamos 2.000, 3.000, pero no 65.000. ¿Ya? Y veamos en el otro caso, ¿no? En la 10.9.5.200, ¿qué será? 222/8, ¿ya? Igualito ahí, ¿no? Primero identifican qué parte corresponde a la red, qué parte corresponde al host. ¿Ya? La dirección de red, ya saben cuál va a ser. Facilito. 10.0.0.0, porque la regla dice la parte de host ponga ceros. Y la de broadcast, más fácil, porque la regla dice la parte de host ponga unos. Y ahí tienen la dirección de broadcast. 10.255.255.255. Y el número de direcciones válidas, 2 elevado a la n menos 2. ¿Cuánto es 2 elevado a la n menos 2? Daniel. 254. ¿Cuánto? 254. No. No, Es 16.767.214. Ah, cierto, cierto. De memoria. Eso de memoria, ¿sí o no? ¿Y ustedes con la calculadora? ¿Ah, en serio? Tranquilos, ya con tercera saben de memoria. Ya, no se olvidarán. Hasta 2 a la 24 hay que saber. Hasta 2 a la 24. Porque 2 a la 32 ya no es posible. Ya no hay. No hay manera. No hay forma. Ya. Entonces, listo. ¿Está claro? Inge, una Dime. pregunta. En ese no sería 2 elevado a la 8 menos 2. ¿En dónde? En la última que hicimos. No, porque ese 8 representa la parte de red. O sea, si la parte de red es 8, ¿cuánto corresponde a la parte de host? Danilo. 2 elevado a la 24. Ah, ya. Esa parte no la dejo. Cuando es un 24, significa que los primeros 24 bits es la parte de red y los últimos 8 bits corresponde al host. Entonces, Y ahí era 2 elevado a la 8 menos 2, pero ahora es n, ¿cuánto vale aquí? 24. ¿Verdad? Sí, sí. 2 elevado a la 24 ya sabemos.
Ahora, hasta ahí todo bonito. Pero el problema es que, como les dije ayer, el problema es que al inicio se empezó a asignar de manera desordenada las direcciones. Entonces, digamos que había una empresa X que necesitaba, no sé, 50 direcciones de IP. Entonces, ¿qué hacía la gente de la organización de números de internet que se llama IANA? ¿Qué hacía la IANA? Lo que hacía la IANA era, como necesitas 50, te vamos a dar un bloque de direcciones que más o menos llegue a ese valor. Y está claro que este bloque era un slash 24. ¿Ya? Porque inicialmente habían solamente bloques de direcciones slash 24, slash 16 y slash 8. Y ya saben las direcciones válidas, ¿no? 254, 65.534 y 16.777.214. Esas eran los bloques disponibles. Entonces, si había un usuario que necesitaba 50 IPs, la gente de la llana decía, te vamos a dar un 24. Ojalá, igual nadie usa, llévate nomás de promoción. Necesitaba 50, ¿cuántas estaba sin utilizar? 154 no, porque hay en total 254 válidas. Y solo iba a utilizar 50, más del 75% estaba desperdiciado. Tal vez en el crecimiento llegaban a 100, vamos a suponer. Estamos hablando de los años 80, de los años 85, ¿sí? Entonces tal vez llegaba a 100. Si hubiese llegado a 100, ¿cuánto se desperdiciaba? Más del 50%, porque se desperdiciaban 154 direcciones, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí como que ya, bueno, 154 no hay mucho problema. Pero ¿qué pasa si una empresa Y1 necesitaba 2.000 direcciones IP? Una multinacional, IBM en todo el mundo, o Microsoft en todo el mundo en sus inicios. Entonces, ¿qué decía? 24, un bloque 24 obviamente no te voy a poder dar, porque me tocaría darte ¿cuántos bloques para llegar a esto? 10 bloques, ¿no? Claro, 10 bloques, 254 por 10, 2.500, más o menos 2.500. O más bien te voy a dar 20 bloques por si acaso. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hacía? No, más bien te voy a dar un slide 16. Ya. Entonces, ¿cuánta capacidad tiene un bloque slide 16? 65.534 menos 2.000, 63.534. Si ustedes hacen la relación, eso debe ser más del 98%. O sea, el 98% desperdiciado. Y digamos que no eran 2.000, digamos que eran 60.000 direcciones. No, más, ¿no? 90.000 direcciones. Ya, digamos que necesitaba alguien 90.000 direcciones. Cosa media rara en los primeros años, obviamente. De hecho, en la actualidad es raro que una misma empresa necesite 90.000 direcciones de eso. Porque además, no es que está todo dentro de una misma red. Los bancos no es que tienen sus 20 agencias dentro de la misma red, sino la una está en una red, la otra está en otra red, la otra está en otra red. Entonces, medio complicado que llegáramos en la vida real a tener una red donde necesitáramos 90.000 direcciones, pero supongamos que Diosito va a querer que se necesiten 90.000 direcciones. ¿Qué hacía la gente de la IANA? Le asignaba un slash 8, ¿no? Y ahí vean cuánto tenemos disponible, 16.770.000 y apenas se ocupaba 90.000, o sea, 100% perdido. ¿Ya? Pero el tema es que como nadie usaba, ahí. Entonces, eso, de hecho, gracias a eso, es que ahora tenemos IPv 6. Porque esta forma desordenada de entregar las direcciones hizo que la IETF, 10 años después de que se empezó con el tema de IP, haga un estudio y se dé cuenta de que las direcciones, por esa mala asignación, por esa asignación desordenada, por el desperdicio extremo que se empezó a dar en las redes iniciales, las direcciones se iban a agotar. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? A dar soluciones a mediano plazo, ¿no? Que ya sabemos cuáles son las soluciones a mediano plazo, y en ese año, soluciones a largo plazo. Que la solución a largo plazo, ustedes ya saben que es IPv 6, o sea, que ya no era, o sea, eso cuenta la historia, ¿no? Acuérdense que eso es en el año 90, 91. Ahí se dijo,
Y si ya no mismo funciona, hacemos otro protocolo ahí que le vamos a llamar IP versión 6. Ya. Entonces, ahí apareció el tema del subnetting. Subnetting o VLCM. Y VLCM, no. Oiga, VLCM. Las dos opciones. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace un subnetting? Un subnetting lo que hace es, o lo que hacen las subredes, o lo que hace el proceso de subnetting es que se trata de cumplir dos objetivos. Se trata de cumplir, primer objetivo, cumplir con el requerimiento del usuario. ¿Ya? O sea, si el usuario necesita 100 IPs, le tengo que obviamente dar 100 IPs, claro, o un poquito más. ¿Ya? Y el segundo objetivo que para lo que se diseñó subnetting es para minimizar el desperdicio de las direcciones. Esa es la idea, ¿no? Minimizar al máximo el desperdicio de las direcciones. Ya sabemos que antes de subnetting el desperdicio era el máximo posible, ¿no? Imagínense en el ejemplo de un usuario necesitaba 90,000 y se le asignaba un bloque /8, harán la relación ahí para que vean cuánto sale. Pero debe salir más del 99% debe ser de desperdicio. No sé, tocaría hacer el cálculo exacto. ¿Ya? Entonces, imagínense en una asignación en la que el 99% de direcciones nunca se van a utilizar. Entonces obviamente que esa forma de asignación tarde o temprano iba a generar problemas y fue más temprano que tarde. Entonces, para eso surgió el subnetting, ¿no? Entonces, ahora veamos cómo funciona, cómo se hace el procedimiento. Y aquí varía. Aquí esto varía con IP versión 6. En IP versión 6, esta forma de hacer subnetting no tiene nada que ver con IP versión 6. Lo que vamos a aprender ahora y repasar es lo de IP versión 4. ¿En la actualidad se hace? Sí. Porque recuerden que las direcciones que se agotaron son las públicas, no las privadas. Y ustedes dentro de la organización, si es que tienen IP versión 4, van a tener que hacer subnetting. Porque si no, van a generarse más problemas de los que deberían. Entonces, ¿qué es lo que hace? Teorema número 1 o parámetro más importante, el subnetting se hace en la parte de la red, perdón, en la parte del host. ¿Ya? De la dirección IP. En la parte de host es donde yo hago la división, si es que quiero, ¿no? Porque la subred es ¿qué es? Tengo una red y le voy haciendo pedazos más pequeñitos. Eso es una subred. ¿Dónde se hace esa división? En la parte de host, no en la parte de red. Acordaránse de eso. La parte de red no se toca. En IP versión 4, en IP versión 6 es lo contrario. En IP versión 6 la parte del interface ID no se toca para hacer subnetting, lo que se toca es la parte del prefijo. ¿Sí? Entonces es lo contrario, ¿no? ¿Ya? Acordaránse de eso. Entonces, veamos ahí cómo funciona. Digamos que tenemos la dirección 200.10.10.24. No, 24 es muy fácil. 210.00/16. Ya, vamos ahí. Con el 16. Ya, el 24 ya me aburrí. Sí, entonces ahora vamos con 16. Que ya está en la mitad entre 24 y 8. Si es que mejor. Digamos que hay una empresa que tiene 5 departamentos separados, obviamente, ¿no? En diferentes ciudades o en diferentes países, como quieran ustedes. Y digamos que el departamento 1 necesita, no sé, 500 direcciones. El departamento 2 necesita 200 direcciones. El departamento 3 necesita 800 direcciones. El departamento 4 necesita 200 direcciones. Y el departamento 5 necesita 100 direcciones. Ya, digamos eso. Digamos que esos son los requerimientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Primero se determina el mayor requerimiento que existe, ¿no? Que en este caso sería 800. 800. Ya. De ese requerimiento, por favor aprenderán bien que los que están aquí por segunda vez perdieron porque eso no pudieron hacer. Este ejercicio valía 6 puntos y no pudieron. ¿Sí o no, Fernando? Llegaron, nadie, es más, no hicieron, ni siquiera intentaron hacer. Claro, por lo menos el que algo quiso hacer ya 0.5.
que al final es un 1. Claro. No les sirvió tampoco, pero algo intentaron hacer. Pero imagínense, quieren pasar redes y esta cuestión tienen en blanco, o sea, vergüenza. Yo mismo hubiera puesto al final, ingeniero, nos vemos en segundo. Claro, imagínense que no sepan esto, verán que es del primer parcial. Del primer parcial, algo básico para el que quiere ser ingeniero en telecomunicaciones. Si alguien no sabe esto, ay, sí, ya les espera, ¿qué les espera? La pared. Claro, ¿no? Imagínense esa cosa básica. ¿Sí? Ya, entonces, vamos ahí. Si no entienden, por favor, pregunten. Y si no preguntan, vayan a buscar en YouTube, ahí profe Julio enseña sus redes. Claro, ahí ustedes tienen, hay un montón. Vean, si ustedes deberían venir a dar la clase, es más, ven a hacer Jorge. Ustedes deberían venir a darme la clase a mí. Tanta información que tienen en YouTube. No pasen en TikTok solamente para ver chistes. Vean, ahí también hay videos de subredes. ¿Sí o no? Dayan, ¿sí o no? Sí dice. Sabiendo ver TikTok. Entonces, a ver, vamos ahí. A ver, ya. Luego del corte comercial y dimos paso a nuestros auspiciantes. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero, necesitamos determinar del espacio asignado para host, ¿cuántos bits necesito para hacer el subnet? Acordaránse que este 16, ¿qué significa? Que esto es red, esto es red, esto es host y esto es host. ¿Cuántos bits tengo aquí? 16. No 16 en total, separados en bytes. 8 bits y luego 8. ¿Ya? No se confundirán ahí. Listo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito determinar de estos 16 bits, ¿cuántos bits necesito para resolver el requerimiento mayor? Que en este caso es 800. Entonces, 2 elevado a la n menos 2 tiene que darme un valor aproximadamente igual al máximo que hemos calculado ahí, que es 800. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale n? N vale 10, ¿no? Sí. No puede valer menos. Sí, porque si vale 9, estamos hablando de 512. Si vale 11, estamos hablando de 2048. Y el objetivo era habían dos objetivos. Primero, cumplir con el requerimiento. Y segundo, minimizar el desperdicio de las direcciones. Entonces, si le asigno un bloque de 1024, 2 elevado a la 10 es 1024. O sea que esto, 2 elevado a la 10 menos 2, ¿cuánto me tiene que dar? 1022. Eso es el bloque más cercano, o el bloque más eficiente que yo le puedo asignar a ese requerimiento. Porque no tengo ningún bloque en potencias de 2 que me dé un valor cercano a 800, pero bien cercano, no hay. Si es que esto fuera 9, ¿cuánto sería aquí? Digamos que esto fuera 9. Sería 2 elevado a la 9 menos 2. Esto me da 510, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Y ahí ya no cumplo con el primer objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo? Cumplir con el requerimiento. Ya no hay manera, ya no hay forma. Entonces, esto no es posible, porque no cumple con el objetivo principal, que es cumplir con el requerimiento del usuario. Si n vale 11, veamos qué pasa. Cuando n vale 11 menos 2, esto me da 2046, ¿no? ¿Ya? Entonces, vean el nivel de desperdicio. Necesito 800 en 1022. ¿Cuántos se desperdician? ¿Cuántos se desperdician? 222, ¿no? ¿Sí, no? Necesito 800, tengo 1022 disponibles. ¿Cuántas no voy a utilizar? 222. Pero si tengo 2046 y voy a utilizar 800, ¿cuántas no se utilizan? 1246, ¿no? ¿Sí, no? Estamos hablando ya ahí a más del 60% probablemente. Toca hacer el cálculo exacto. Entonces ahí hay que cumplir el segundo objetivo. O sea que está claro que el valor que necesitamos es este de aquí, 10. Este es el ideal, entre comillas, ya que cumple los dos objetivos. Resuelve el problema de asignación y además minimiza el desperdicio de la dirección. ¿Listo? Primero eso. Segundo, hay que asignar los bits de la parte de subred y de la parte de host. ¿Por qué no asignamos los bits a la parte de red? Porque la parte de red, acuérdense, no se toca. De esta dirección, la parte de red, ¿cuál es? 200.10.0.0. Estos bits no se tocan.
Así es que lo que estamos jugando es aquí. Entonces, hagamos la asignación. ¿Cuántos bits tenía? 16, ¿no? Tratar de dibujar ahí los 16 bits. Ya. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí, el primer byte, ¿no? 8. Ahí está. Acuérdense que están separados. No pueden ser 16 de una sola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, ahí está. Ahí tenemos los 16 bits. Viendo la dirección, está claro que este es del tercer byte y este es del cuarto byte. Porque aquí estamos, ¿no? Este sería el primer byte, el segundo byte, el tercer byte y el cuarto byte. Pues, ¿dónde vamos a hacer subnetting? En el tercer y cuarto byte, dependiendo de lo que se necesite. Pues en este caso, el primer byte a la izquierda es el tercero de la dirección IP y el último byte es el cuarto de la dirección IP. Porque en esos tercero y cuarto, ahí está la parte de host. ¿Ya? Ahora, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Fácil. Tienen 16, les dividen. No hemos hecho nada todavía, hemos dibujado, ¿no? Y eso más está mal dibujado. Ya, ahora le asigno los bits para la parte de host. La teoría dice que yo puedo hacer subnetting basado en el número de host o subnetting basado en el número de subredes. Pero en la práctica lo que hacemos es basado en el número de host. ¿Ya? De hecho, nunca he tomado basado en el número de subredes porque no, en realidad eso no se utiliza. Eso está en los cursos de certificación, pero realmente en la vida real no. Es mejor hacerlo, o es más frecuente hacerlo, o más común es hacer la división de la subred o la división de la red en subredes basados en el número de host. Entonces, cuando se hace basado en el número de host, los bits se asignan de la derecha a la izquierda. Podrán hacer eso. Si por ahí de pronto algún rato les preguntan basado en el número de las subredes, la asignación de bits se hace de la izquierda hacia la derecha. Voy a poner en azul. Nosotros vamos a utilizar siempre el de color rojo, ¿no? De la derecha hacia la izquierda. Porque vamos a hacer siempre, y si de pronto les tomo un ejercicio basado en el número de subredes, la respuesta es: usted dijo que eso no se hacía. Ya, tiene uno. Claro. Porque digo que no es común, ¿no? Pero no se preocupen, que eso no. Voy a tomar, tampoco voy a tomar. Ya. Entonces, ¿cuántos bits son? 10, ¿no? Entonces, vamos ahí. Esto sería host, H, hasta ahí serían 8, ¿no? 2, 4, 6, 8, me faltan 2 más, 9 y 10. Y ahora tengo subred, ¿serían cuánto? 6, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuándo? Verán, ¿cuándo? De la parte de host de los 16 bits, tomo 10 bits para los hosts. ¿Cuántas subredes puedo tener en total? 2 elevado al número de bits que corresponden a la parte de subred. ¿Cuántos bits hay aquí? 6. 2 elevado a las 6, 64. 64, ¿no? ¿Sí? O sea que con este ejercicio yo podría tener hasta 64 subredes. O sea, lo máximo sería 64 subredes y cada subred de 1022 hosts. 1022, ¿no? Que es lo que me salió acá. ¿Sí? ¿Cuántas necesito? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que todavía me quedaría más adelante 59 direcciones de subred para otros 59 requerimientos. Allá no habría ningún problema. ¿Sí está claro? De esas 64 posibles, ¿cuántos voy a utilizar ahora? Las que requiero, que son 5, nada más. ¿Ya? Entonces acordarán, 2 elevado al número de bits que están asignados para la subred, que en este caso es 6, ¿no? En este caso es 6. Listo. Paso número 3. Calcule o calcular o determinar la máscara de subred. La máscara de subred. Máscara de subred. Entonces,
para calcular o para determinar la máscara de subred hay que aplicar una regla. La regla dice, los bits de la parte de subred ponga unos, los bits de la parte de host ponga ceros. Entonces en los bits de la parte de subred ponemos unos y en los bits de la parte de host ponemos ceros. Eso dice la regla, así de simple. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría, vamos a poner aquí en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, punto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8. Ahí está, ahí sería, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánto me da esto? 252. Gloria, ¿cuánto me da esto? 252. 200. 52. 52.0. Ya, ahí sería, ¿no es cierto? De esta partecita. Pero ¿qué me falta? La parte de la red. Entonces, si son 16 bits puestos a 1, ¿cuánto es la máscara de 16 bits? 255.255. O sea que la máscara realmente sería 255.255.252.0, ¿no? ¿De dónde salió estos primeros 255.255? De estos 16 bits que están aquí. De este de aquí. Ahí está. De esos 16 bits salió el 255.255. Y este 252.0, ¿de dónde salió? De lo que acabamos de hacer, la asignación de los bits. Y ahí salió. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todo? Ya. Entonces, hay dos formatos de la máscara de red. Este formato, está claro que es el formato decimal, porque son números decimales. Y el formato CIDR, que así se llama, ¿no? CIDR se llama. Esto traduce enrutamiento entre dominios sin clases, traduce. Pero vamos a decirle CIDR. Entonces, ¿qué es el slash y el numerito? Ese numerito que representa el número de bits que la máscara tiene puestos a 1. Entonces, veamos, ¿cuántos bits tengo aquí puestos a 1? 8. ¿Cuántos tengo aquí? 8. ¿Y cuántos tengo aquí? 16, no, perdón, 6, ¿no? Entonces, 16 más 6, 22. ¿Ya? Entonces, un slash 22 corresponde a 255, 255, 252.0. Esto es importante porque algunos fabricantes soportan en la configuración este formato y algunos fabricantes soportan en la configuración este formato. Entonces ahí ya depende, hay que manejarlos, en nuestro caso hay que manejarlos los dos formatos, el formato CIDR y el formato en decimal. ¿Ya? Paso número 3, completado, ¿está claro? Ya. Esto voy a ver. Paso número 4, hay que calcular los identificadores de las subredes. Paso número 4, no ponemos. Hay que calcular las direcciones de subred. Dirección de subred. Ya. Paso número 4. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo 6 bits, voy haciendo combinaciones, ¿no? O sea, la primera subred sería la 0, 0, 0, 0, 0, 0. La segunda subred sería la 0, 0, 0, 0, 0, 1. La tercera sería la 0, 0, 0, 0, 1, 0. La cuarta sería la 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y la quinta, que es la que necesitamos, sería la 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿no? Sí, no, ahí estarían las 5. Podríamos seguir haciendo en adelante, ¿no? La 6, la 7, la 8, pero ¿para qué? Si solamente necesito 5. ¿Cuántas combinaciones voy a tener? 64, porque tengo 6 bits, 2 elevado a la 6, 64. Pero no voy a hacer las 64 combinaciones. ¿Ya? Entonces, esto es el valor en binario. Dayana, ¿cuál es el valor en decimal? No sé, dime. No me respondas con una pregunta. ¿Cuál sería aquí? ¿Aquí cuánto sería? ¿Aquí cuánto sería? ¿Aquí cuánto sería? ¿Aquí cuánto sería? Ya, está bien. ¿Está claro? Sí, todos. Ya. Cintia, ¿está bien? Ya. Muchas gracias, detallazo. ¿Todo?
Kelly, ¿está bien? Muy bien. Esteban, sí, todo muy bien. No, yo pregunto, ¿no? O sea, como cualquiera, soy bien curioso, no pregunto. Sandra, ¿está bien? Ya. ¿Qué opina el público? ¿Para todo está bien? 0. Para la compañera que ya se dio cuenta, ella ya como que quería levantar la mano. Porque recuérdense en dónde están los valores. No están aquí, están acá. O sea que eso, el primero sí es 0, obviamente no. Claro, el 0, no hay más, no hay otro valor. Pero la otra ya no es 0. ¿Cuánto es? 4. Esto es 4. Y esto es 8. Y esto es 2. Y esto es 16. ¿Sí, no, Jorge? ¿Y por qué no dijeron? Que me olvidé. No se olvida. Es que no hay que olvidarse. Es que verán. Uno se olvida cuando no sabe. Ahí se olvida. Pero si ya sabe, si ya aprendió, ya no se olvida. Es como cuando aprenden a manejar cuando aprenden a manejar la computadora. ¿Se olvida o no se olvida? Ya no se olvida. Cuando aprenden a manejar la bicicleta, ya no se olvida. ¿Por qué es 4? Porque vean dónde está el primer bit. Está aquí, no está acá. Los valores posicionales es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces la combinación era 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí sí obviamente era 0. Pero cuando era 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿cuánto es? 4. Y cuando es 0, 0, 0, 0, 1, 0, ¿cuánto es? Y cuando es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 8 más 4, 12. Y así sustantivamente. O sea, no se olvidarán de eso. No, tranquilos nomás, siempre se equivocan. Porque no ven. El problema es que creo que tienen que hacerles un examen oftalmológico antes de entrar a las redes. Ahí está, ahí estoy poniendo. ¿Sí o no? Solamente la compañera se dio cuenta. Quería responder, pero como que no estaba muy segura y estaba como el delantero cuando viene y se va. Cuando quiere amagar. ¿Sí o no, Snyder? ¿Sí te diste cuenta o no te diste cuenta antes? No, mecánicamente. El otro día hice un comentario delante de los ingenieros mecánicos. Digo, les voy a mandar a mecánica porque son mecánicos, muchachos. No razonan. O sea que nosotros no razonamos. No sé ni lo que dije. Puedo decir si razonas o no razonas. Ya, listo. Acordarán hacer eso. Entonces, vamos ahí. 0, 4, 8. Ya. Una vez que ya tengo eso, veamos cuáles son las direcciones ahora sí, ¿no? Entonces, la dirección sería, basada en la dirección de red, debería ser la primera de subred, la 210.00/22. Sería la primera, ya no es 16, ahora es 22. Porque ese 22 ahora es la dirección de la máscara de subred. Ya. Ya, se alcanzamos. La segunda subred, ¿cuál sería? La 200.10.4.0/22, ¿no? ¿Sí, no? ¿Por qué el valor 4 va en el tercer byte y no va en el cuarto byte? Vean en la división dónde están los bits de la subred. ¿Está en el cuarto o en el tercero? Está en el tercero. Pues por eso hay que ponerla aquí. Darse cuenta también de esa partecita. Luego, 200.10.8.0/22. Y luego, 200.10.12.0/22. Y la última era 200.10.16, ¿no? Punto 0/22. Ya saben que ya en la tabla de 4 nada más. 0, 4, 8 y eso es lo que ustedes quieran. ¿Ya? Ahora, ya tenemos esa partecita. ¿Qué me falta? Decir cuál es el bloque de direcciones válido. Entonces, para eso necesitamos dos cosas. Para eso necesitamos calcular la dirección de subred, la dirección de broadcast de cada subred. Aquí está la dirección de subred. Esto es la dirección de subred. Sí, ahí está ya calculada la dirección de subred. ¿Qué me hace falta? Calcular la dirección de broadcast de cada subred.
broadcast de cada subred. Ya, ahí está. ¿Cuál es la dirección de broadcast? Esta sería 200.10.3.255, ¿cierto? Sí. ¿Sí, no? Ya, la de esta sería la 200.10.7.255. Ya. De esta subred sería la 200.10.11.255. Y la de esta sería la 200.10.15.255. Y la de la última sería la 200.10.19, ¿no? Sí. Punto 19.250. Ya. Entonces, para hacerlo facilito, vamos a poner aquí la expresión, la dirección de broadcast y La dirección de broadcast es una antes de la dirección de red. la dirección de broadcast subí Ah, sí. es igual a la dirección de subred y más y 1 la anterior. menos 1. Esa sería la Pero aquí expresión. está 4 con la 3, 8, 7, 12. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces, quiero calcular la dirección de broadcast número 1. Según esa expresión sería la siguiente subred, que es esta de aquí, ¿no? 210.40 menos 1, o sea, la dirección anterior a esta de aquí. ¿Cuál era la dirección anterior a la 40? La 3.255. Porque después de la 3.255, ¿cuál viene? La 4.6. ¿Ya? Vamos a la segunda parte. Quiero calcular esto de aquí, la dirección de subred de esta de aquí. Según esa expresión es la siguiente subred, sería la subred 3 menos 1. ¿Cuál es la dirección anterior a la 8.0? La 7.255. Y así sustantivamente. Muy simple. No hay por dónde perderse. Y luego hay que calcular, hay que ubicar ahí la primera dirección válida y la última dirección válida. La primera dirección válida. La primera válida. La primera válida y la última válida. Vamos a ponerle enésima válida. La primera válida es la siguiente dirección a la dirección de subred, o sea, la primera válida es la dirección de subred menos 1. O sea, si esta es la dirección de perdón, más 1. Más 1. Si esta es la dirección de subred, ¿cuál es la siguiente a esta? A la 210.00, ¿cuál es la siguiente? La 210.01, ¿no? Claro. O sea, aquí sería la 210.0.1. Esa sería la primera válida, la primera que puedo utilizar. ¿Y cuál sería la última válida? La última válida se calcula como la dirección de broadcast de esa subred menos 1. Entonces, si esta es la dirección de broadcast, ¿cuál es la última válida? Está claro, ¿no? 210.3.254. Y así sustantivamente. Ya saben, eso es cálculo mecánico. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema de lo que acabamos de hacer? El problema es que aquí y aquí no hay mucho inconveniente, ¿no? Podría ser aceptable el nivel de desperdicio. Pero el problema es que aquí ya tengo una subred de 200. ¿Cuánto tenía la capacidad de esa subred? 1022. ¿Cuántas vamos a desperdiciar? 822. Porque solamente necesito 200. Y acá vean, necesito 100. Ahí cuántas desperdicio? 922 direcciones. Entonces, el procedimiento está bien hecho.
Pero en la práctica esto no es eficiente, porque no estamos cumpliendo en general con la segunda regla, que es minimizar el desperdicio. O sea, para esta, aquí ¿cuántas se desperdiciaban? 222. Que podría ser aceptado. Para esta de aquí, ¿cuánto se va a desperdiciar? 522. Es más del 50%. Se necesitan 500 y no voy a usar 522 porque la capacidad era 1022. En este de aquí, esto ya no es tolerable, ¿no? Ya. De hecho, esto ya no se debería tolerar, porque ahí ya estás desperdiciando demasiadas direcciones. ¿Ya? Aquí, ¿cuántas se desperdician? 822. Eso tampoco se debería permitir. Igual acá, ¿no? Aquí, ¿cuántas desperdicio? 822. Y peor en la de 100. En la de 100, ¿cuántas desperdicio? 922. O sea que finalmente, este esquema que hemos hecho cumple con el primer objetivo, pero no cumple con el segundo objetivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un desperdicio muy grande. O sea, de pronto lo aceptable es para la subred número 3, pero para el resto de subredes deberíamos hacer algo, y ahí es donde nace VLCM. El VLCM es ajustar el primer diseño para cumplir con el segundo objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo? Minimizar el desperdicio de la dirección. ¿Está claro? Ya, entonces bueno, eso lo hacemos en la siguiente clase. Pero básicamente subnetting se conoce como FLCM, SM, que significa máscara de subred de longitud fija. Eso significa FLCM. ¿Y por qué? Porque vean, todas las subredes tienen la misma máscara. O sea, calculamos una vez y esa subred y esa máscara le ponemos a todas las subredes. O sea que la máscara está fija. Se calculó una vez y ahora para 5, pero si fueran 8, para todas las 8 subredes finalmente termina siendo la misma. En VLCM, ¿qué es lo que se intenta hacer? Máscaras de subred de longitud variable. O sea, yo necesito las máscaras que necesito. ¿Y cómo calculo las siguientes máscaras? Volviendo a hacer un subnet. ¿Sí? Volviendo a hacer un subnet. Vamos a hacer el ejercicio en la próxima clase, pero digamos en este caso, 500. Ya está claro que así como está, no está bien. Para la primera sí, ¿no? O sea, esta deberíamos asignar, esta subred quedaría asignada al departamento X3. Pero el resto de departamentos todavía no, porque hay demasiado desperdicio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez volver a hacer 2 elevado a la n menos 2. Ahora debería ser aproximadamente igual al siguiente requerimiento, que es 100. Ahora, ¿cuánto vale n? Ya no vale 10. ¿Cuánto vale n? 9. Entonces, porque 2 elevado a la 9 menos 2 me da 510. Y vean, ahí es todavía mucho mejor, ¿no? Porque necesito 500, tengo 510. ¿Cuántos se van a desperdiciar? Solamente 10. Y ahí cambia todo el proceso. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos mañana. Bueno, antes que me olvide, no me han confirmado, pero de pronto si mañana tengo una reunión, yo les debo avisar y hacemos un trabajo, alguna cosa. Por eso todavía no les